fugados de la comisaría tercera de Quilmes. Hace 24 horas solamente uno fue recapturado y vivía a 3 cuadras de la comisaría. Les voy a contar cómo se escaparon, cómo se pueden fugar 11 detenidos de una dependencia policial estando el jefe, el segundo jefe, también estaba el oficial de servicio, 5 personas que fueron apartadas ya de la fuerza, más allá de la instrucción judicial que se lleva adelante, que no se descarta que alguno de ellos pueda estar imputados. El policía que ingresa a darles la comida dice que quien tenía que cerrar el pabellón no lo hizo porque se quedó entretenido hablando con otro. Un preso lo empujó, él se cae y en ese momento salen corriendo hacia el patio. El portón estaba abierto sin llave y se van corriendo por la calle, por el frente de la comisaría. Tenemos un móvil, está Diego Gabriel en el lugar. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Trabajamos en la comisaría tercera de Quilmes, donde ayer, cerca de las 4:30 de la tarde, se dio una fuga que parece por lo menos increíble. 11 presos que se encontraban aquí junto a otros 42 presos más, porque aquí había muchos presos en un calabozo que solamente tiene capacidad para albergar a 12, se escaparon corriendo por esta avenida donde estamos nosotros parados ahora, la avenida 12 de octubre, en la intersección con la calle Gran Canaria, se encuentra esta comisaría, la tercera de Quilmes, donde ayer sucedió este hecho que parece realmente de película. Lo que les voy a contar es lo que sucedió según lo cuentan los propios policías y declararon ante la fiscal Gallo, que se encuentra investigando lo que sucedió aquí ayer. Lo que cuentan los policías es que cerca de las 4:30 de la tarde tenía que ir el oficial Imaginaria de apellido Castillo a darles de comer a los reclusos allí en el calabozo. Siempre lo hace acompañado por protocolo de otro policía, en este caso el ayudante judicial, el oficial Gómez. Lo que ocurre es que el oficial Gómez, mientras iban caminando, se distrae, se pone a hablar con otro policía y en esa distracción lo deja solo a Castillo, que entra, abre la reja, pasa y en ese momento sería el que aprovecharon los delincuentes para golpearlo, empujarlo y con la reja abierta, porque claro, el oficial que tenía que cerrarla no estaba porque se había distraído, pudieron salir del calabozo. Salieron del calabozo y rápidamente salieron corriendo hasta el lugar donde estamos nosotros ahora, cruzando un patio interno. Ahí está este portón. Y aquí viene el dato que llama poderosamente la atención, por lo menos a la fiscal, porque el portón este estaba abierto y a partir de ese descuido, por llamarlo de alguna manera, porque un portón abierto en una dependencia policial no solamente es un descuido, pudieron ganar la calle. Y cuando ganaron la calle, estos 11 hombres salieron corriendo en fuga, a pie, por la avenida 12 de octubre a las 4:30 de la tarde, una zona muy transitada, con 2 colegios aquí a la vuelta, y a partir de allí, bueno, cada uno a su suerte. Lo que sí pudieron ver, bueno, lo pudo ver uno de los policías que lo siguió, el oficial de apellido Yolan, que también disparó, porque los persiguió una cuadra y cuando estaban huyendo les disparó, les tiró un tiro para en principio disuadirlos. ¿Por qué? Porque vio que se estaban subiendo a un auto, un Renault Megane color gris, que rápidamente salió de este lugar. Lo que no se sabe es si este auto los estaba esperando o lo robaron. Eso es lo que falta determinar, porque si los estaban esperando, lo que se podría llegar a sacar como conclusión es que no se trata de un acto de negligencia policial, sino que aquí estaríamos hablando de complicidad, ¿no? Porque ya la situación es por demás irregular. Policías que tienen que ir a darles de comer a los reclusos, uno que se distrae, dejan la puerta abierta, se escapan, cruzan el patio, el portón de salida de la comisaría también está abierto, a partir de allí pueden ganar la calle, escapan y lo peor de toda esta historia es que de los 11 que escaparon, solamente han recapturado a uno. Ahora bien, lo recapturaron minutos después, porque este hombre, de apellido Villalba, se encontraba en su casa. Se escapó y se fue a su casa, que queda aquí a apenas 3 cuadras del lugar donde estamos nosotros trabajando ahora. Lo que estuvo pasando desde la mañana en esta comisaría es que han empezado a trasladar a algunos reclusos para de alguna manera aliviar el hacinamiento en el que se encontraban, porque 52 presos en un calabozo para 12, bueno, las condiciones de hacinamiento eran bastante graves. Pero respecto de la fuga en el auto, esto nos contaba hace un ratito nada más un vecino que fue bien gráfico, contando que uno de los presos iba flameando en el techo del Renault Megane gris cuando escapaban de este lugar.
Un Megán color gris que doblaron por Aristóbulo Valle, cruzaron de contramano la bajada del puente y doblaron en Vicente López en dirección Capital. Ese auto, por lo que usted vio o lo que pudo reconstruir, ¿era un auto que parecía que lo robaban en el momento o los estaba esperando? No sabemos, ahí iba flameando uno agarrado del techo y adentro iban... ¿Cómo del techo? Claro, iba agarrado del techo flameando porque no entraban todos en el auto y iba el auto lleno. No sé si el auto fue robado, se subieron al auto ellos, pero uno iba colgado como que no entraban todos en el auto. A ver. Y claro, 10 personas en un auto, igual uno entiende que en esa situación, en ese contexto entraron como sea, ¿no? Yani, lo preocupante es que no es la primera vez que esto sucede en una comisaría, en el conurbano bonaerense o en la provincia. Sabemos las condiciones de detención en las comisarías, lo precarias que son, y la queja recurrente tiene que ver con esto, con una gran cantidad de presos hacinados en una comisaría que no son trasladados, y toda esta situación facilita, bueno, recuerdo unos que se escaparon limando un barrote que había... Sí, bueno. Una rejita en el techo, bueno... Sí, o motines que terminan siendo El trágicos. coyote y el correcaminos con él Uno se también. pregunta cómo es posible, pero evidentemente, bueno, lo logran, ¿no? Recuerdan lo que sucedió en Pergamino también, También, incendios, sí. en calabozos, muertes. La verdad que es lamentable. En este caso, los 11 detenidos, los 11 fugados, uno recapturado, todavía la policía está tratando de encontrar a los 10 restantes, tenían antecedentes y estaban presos en la gran mayoría por robos calificados, por tentativa de hurto. No había al menos detenidos por homicidios en el momento en que se fugan todos los presos de las comisarías, todos los 11 que estaban alojados en un lugar que tenía capacidad para 12, estaría dentro del límite, pero las condiciones edilicias de las comisarías ya sabemos cuáles son. De hecho, hay muchas comisarías que no pueden alojar detenidos ni siquiera de manera transitoria porque no están preparadas. Acá lo que se dio a conocer es que un oficial ingresó la comida, esto era la hora del almuerzo, aunque eran más o menos las 2:30, 3 de la tarde, alguien detrás tenía que cerrar el calabozo, se demoró, no lo hizo, esto figura en la declaración de uno de los policías. Y bueno, de esa manera se escaparon corriendo. La policía rápidamente montó un operativo en la casa de uno de ellos, a 300 metros de la comisaría, sí, a 3 cuadras. Observan un grupo de personas, de hombres en situación sospechosas, se quedan mirando unos metros más atrás, arriba de un auto de civil. Llega un Fiat Duna, un hombre de esos se sube al auto, se va. Menos de media hora después vuelve ese mismo auto y se baja uno de los que se había fugado, que intentaba ingresar a su propia casa. En ese momento fue recapturado. Y esto es también un denominador común. Muchas veces cuando se escapan van directamente a su casa porque no tienen otro lugar Claro. donde ir. Cuando hablamos de delincuentes que se escapan de una comisaría. Lo que pasa es que está todo mal. Está mal delincuentes presos en comisaría, hacinados. Está mal el servicio penitenciario, están todos hacinados. Hay cárceles que tienen capacidad para 500 reclusos y hay 1000 y pico. Lo de Córdoba es notable, lo de la provincia es notable. Hay solo 1 o 2 cárceles de máxima seguridad. La última fue construida, creo que por Patricia Bullrich, en el 2001. O sea, hay un sistema penitenciario deficiente, las alcaldías no alcanzan. Aparte es un dato de la realidad, hay que fijarse. Las comisarías serían alcaldías de paso, pero hay presos que están en comisarías hace años. Yo te cuento un dato. ¿Ustedes recuerdan el tanto de la comisaría en Avellaneda? Cuando una mujer desesperada llamaba al comando diciendo que estaba solo y estaba produciendo una fuga de presos, tenía un motín en la comisaría, había una sola mujer. Claro. En la comisaría de Villarrosa, en Pilar, a la noche, había una época una sola mujer de guardia, y para perseguir a los delincuentes un Renault 12 modelo 79. Y esto fue hace 5 años. Sí. O sea, hay un tema debate, que es Antonio, delicado, profundo. Hay un debate que vos lo acabás de mencionar y tiene que ver con el funcionamiento del servicio penitenciario, que no se da. Debatimos muchísimas cosas en la sociedad, pero no debatimos, cuando hablamos de seguridad, el funcionamiento del servicio penitenciario actual. ¿Y qué es lo que sucede con aquellos presos que, bueno, no es lo mismo, evidentemente, una persona que arrebata una cartera, o un chico que arrebata, digo, un menor de edad, ¿no?, que arrebata una cartera porque no tiene para comer, que un homicida, un múltiple homicida, o Un robo agravado, de robos decurrentes con uso de armas. calificado. Pero sin embargo, lo que sucede dentro de las puertas del servicio penitenciario no se discute, rara vez se discute, parece ser un mundo aparte y que no funciona como corresponde, y hasta que no funcione como corresponda, va a dejar de haber O se reincidencia discuten- solo cuando veamos cómo es el funcionamiento de las O cárceles. se discuten los motines, o se discute cuando se escapa un Claro, preso, cuando pero pasa algo que pero no se afecta a la discute, por sociedad. ejemplo,
¿Qué hacemos con los presos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las cárceles? ¿Qué hacemos? Cárceles que están totalmente desbordadas. Y hablamos de las que vemos en Buenos Aires. Váyanse a Sierra Chica, es una cárcel del siglo XIX. Hay que empezar a Devoto, la originaria, es del siglo XIX. Del siglo XIX. Pero además que no ayudan a la reinserción. En absoluto. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Que después también es más polémica. ¿De qué manera sale una persona que estuvo detenida en esas condiciones nuevamente cuando recupera su libertad? Después de lo que pasó, cuando estuvo preso, de las maneras, también de las formas de alimentarse. Acá en este caso estaban dándole comida. Ustedes saben que también son muy estrictos cuando un familiar lleva la comida. Si es una comida posiblemente buena o demasiado rica, a veces no se las dejan pasar porque si no puede generar peleas dentro de los mismos internos. Pero todo eso es una locura. Que investiguen, por ejemplo, qué pasa con la carne que va a las comisarías, a los servicios penitenciarios. Que investiguen. ¿Quiénes son las empresas que la proveen? Sí. ¿Cuánto llega y cuánto pagan? Es algo, te digo, 2 más 2, 4. Es un curro enorme. Que investiguen las verduras, que investiguen los proveedores. ¿Cuánto llega y cuánto se paga? ¿Cuánto se pesa? Con solo eso se van a dar cuenta, evitás el primer problema que es lo que vos contás. Una comida rica, una pobre, un motín por comida. Primero. Segundo punto, ¿por qué no empiezan a investigar cuántos presos hay amontonados en las cárceles? Y el ejemplo más notable y terrible es la cárcel de Casero, fue construida por Jorge Rafael Videla. ¿Sabes para qué? Para los presos políticos. Y se llamaba Alcaidía de Caseros. Era de las más modernas. La tiraron abajo. Ahora, ¿qué la reemplazó? La nada misma. La nada misma. La cárcel de Ushuaia era un centro de torturas. Está bien, estuvieron muy bien porque era tremenda. Ahí estuvo Hipólito Yrigoyen, varios más. Terrible era la cárcel. La eliminaron. Ahora, ¿qué hicieron a cambio? ¿Qué hicieron a cambio? Nada, porque es una cuestión ideológica. Pero la ideología marca que la reinserción social es fundamental. El tipo sale de la cárcel y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Alguien toma un preso? ¿Cuántos toman presos o expresos? Aunque hayan cumplido la condena. Y fíjate vos un dato terrible, Robledo Puch cumplió su condena. ¿Y sabes cuál es el problema? No hubo manera de reinsertarlo socialmente. Y sigue preso. Bueno, es un tema para debatir largamente. Ahora es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos. Al regreso de la pausa vamos a estar hablando de este tema. Tiene que ver con qué, con los